empezar a grabar. La profe me dijo que les había dejado unos folletos de práctica. Entonces, yo quería ver más que todo cuáles del folleto de prácticas, cuáles les gustaría que hiciéramos, que evacuaran dudas, si las tienen. Yo del folleto de esta semana todavía no tengo dudas y de los otros la profe me ha ido aclarando algunas, entonces por el momento no tengo alguna específica. Por el momento no. Y si no, bueno, no sé, siento que al menos yo ocupo como reforzar incontinuidad, que es la práctica 3 de la semana Continuidad. 3. Sí, así como reforzar. Ujú. Sí, el examen lo tienen ustedes la otra semana, sábado. Sí, sábado 12. Ajá. Entonces vamos a ver. Bien, entonces vamos a ver un poco de lo que es continuidad. ¿Listo? ¿Sí logran ver la pantalla bien? Sí. Muy bien. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver. En la primera pregunta dice clasifique los puntos de discontinuidad de la función. Entonces, la función es discontinua cuando hay algún punto o hueco en blanco que no permite que la función continúe conforme va. Por ejemplo, si nosotros venimos de menos infinito y llegamos hasta menos 8, en este punto de aquí, esta función que viene desde menos infinito hasta 8 es continua, pero con respecto a todo f no es continua, porque en este punto esta función está cerrada, más sin embargo arriba la función está abierta. Eso quiere decir que esta función como tal no es continua en estas dos gráficas. Ahora, con la clasificación se podría decir que son discontinuas, pero evitable. ¿Cómo se puede evitar? Simplemente incluyendo este 3, esta imagen dentro de la función. Y ya de esa manera ya podemos evitar esta discontinuidad. ¿Por qué ocurre esta discontinuidad? Si ustedes se recuerdan, un límite es continuo siempre y cuando el límite, cuando x, bueno, ¿qué sería el límite? Cuando x tiende a un número a por la izquierda y va a ser igual al límite cuando x tiende a por la derecha. Entonces, y que la imagen exista. Entonces, en este caso las imágenes existen. La imagen de esta función es 0 y la imagen de esta función es 3. Ya desde ahí ya vemos que son imágenes distintas. Entonces, bueno, en este caso la imagen de 3 no existe, solo la imagen de 0.
Si nosotros nos acercamos al límite cuando x tiende a menos 8 por la izquierda, es decir, por este lado de aquí, ese límite va a tender a 0. Pero si nosotros evaluamos ese mismo límite, pero en este caso por la derecha, cuando x tiende a menos 8, ese límite va a tender a 3. Entonces, en este caso va a tender a 0. Y por la derecha va a tender a 3. Por lo tanto, estos límites son distintos. Al ser límites distintos, la discontinuidad existe. O sea, no es continua, pero puede ser evitable. En este otro caso de aquí, en esta otra gráfica, vemos que el límite es menos 5 de esta función, pero esta otra tiene una asíntota en el eje Y, es decir, nunca va a tocar al eje Y. Por lo tanto, la discontinuidad siempre va a existir, porque este límite va a tender a más infinito y este tiende a menos 5. Entonces ya los límites laterales por la izquierda y por la derecha son diferentes, pero esta sería una discontinuidad inevitable porque esta función no la podemos reescribir de una forma que, que logremos una continuidad. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Tengo una duda. Ajá, Cuando, en ese primer caso, cuando viene de menos infinito y por la izquierda llega a cero, o sea, ahí donde está menos 8 en X, usted dice que eso sería una discontinuidad evitable, ajá. pero según lo que tenemos nosotros, digamos, la teoría, sería inevitable cuando ocurre ese salto. Cuando ocurre este salto aquí, Ajá. no, sí, Y, por ejemplo, la otra que sigue también sí, sería un inevitable. esto sería inevitable. A lo que yo me refería con evitable sería en este punto, en el 5. Ah, ok. Porque aquí el punto 5 sí está, bueno, en 0, en la imagen 0, está en blanco. Pero tanto Ujú, por la izquierda como por la derecha ujú, va a tender a 0. ajá. En ese sí tiene razón, en ese sí sería inevitable también, en este Ok. caso. Gracias. Y de igual en esta otra también sería inevitable. Aquí Ujú. sería, solo en este punto sería evitable. Ahora, de igual forma en esta otra gráfica tenemos lo mismo. En este punto, en menos 3, esta asíntota sería una discontinuidad inevitable, porque esta tiende a menos infinito y esta tiende a 5. De igual forma, en este otro lado, esta tiende a 0 y esta otra gráfica que va aquí arriba tiende a 1. Pero en ambos casos, tanto en esta como en esta, serían discontinuidades inevitables. Solo en este punto se podría dar una discontinuidad. Bueno, solo en este punto hay una discontinuidad evitable. Ahora, bueno, con respecto a las gráficas es los mismos principios. De estas así, ¿sí saben hacerlas? ¿O tienen alguna duda con respecto a estas?
Eso hemos practicado en clase, pero yo pienso que si puede, podríamos practicar una. ¿Como cuál? ¿Cuál podríamos hacer? Creo que hay una que la 13, sí creo que la última es la 14. Ajá. Voy. Determine si la siguiente función es continua en X. En X igual 0. En caso de que lo sea, clasifique la discontinuidad. Entonces, hagamos esa 13. Vamos a hacer esa 13. Entonces, la 13 dice que analicemos continuidad cuando tenemos f de x igual a sen de x sobre x si x es menor que 0. Es 0 cuando si x es igual a 0 y valor absoluto de x sobre x si x es mayor a 0. Entonces, determine si la función es continua en x igual 0. En caso de que no lo sea, clasifique la discontinuidad. Entonces, tenemos eso. Recordemos, para saber si es continua, necesitamos que el límite cuando x tiende a por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a por la derecha, y esto tiene que ser igual, bueno, f de x, y esto tiene que ser igual a la imagen de a. Entonces veamos. Cuando x es igual a 0, f de 0 es igual a 0. Y sería este punto medio que tenemos aquí. Este. Ahora veamos lo siguiente. Para analizar las continuidades de una función, lo que hacemos es una pequeña gráfica o una recta. Y nos vamos a ubicar. Entonces, lo primero que hacemos es colocamos el 0. Entonces, aquí está 0. Cuando x es menor a 0, es decir, es estrictamente menor, la función va a ser sen de x sobre x. Cuando x es igual a 0, esto va a seguir siendo 0. Pero cuando x es mayor a 0, la función va a ser valor absoluto de x sobre x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, Sí. vamos a analizar qué pasa cuando x es menor a 0. Cuando x es menor a 0, vamos a tener el límite cuando x tiende a 0. En este caso sería por la izquierda. Bueno, en realidad tendríamos que ver cuando el límite, cuando x tiende a 0, existe. Hay que ver qué pasa con la izquierda y por la derecha. Entonces, en este caso por la izquierda,
vamos a tener sen de x sobre x. Sí. Ahora, si nosotros tenemos este límite, recordemos que el límite de sen de x sobre x cuando x tiende a 0, esto va a ser siempre igual a 1. Sí. Entonces, tenemos que el límite por la izquierda es igual a 1. Ahora, ¿qué pasa cuando x se acerca a 0 pero por la derecha? Cuando x se acerca a 0 por la derecha vamos a tener el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de valor absoluto de x sobre x. ¿Cuánto daría eso? ¿Saben cuánto haría eso? 0 entre 0, ¿no? Eso daría 0 entre 0. Pero en ese caso, tendríamos que ver varios casos. Porque si evaluamos así nomás, esto nos da 0 entre 0. Pero como tenemos un valor absoluto, nosotros tenemos que ver varias opciones. Entonces, en este caso, sería lo siguiente. En este caso tendríamos que ver lo siguiente. Valor absoluto de x es igual. Cuando x es positivo, si x es mayor o igual a 0. Y x es negativo, si x es menor a 0. Ahora, valor absoluto de x sobre x es x sobre x, cuando x es positivo, si x es mayor a 0. Y es menos x entre x, si x es menor a 0. De esta misma igualdad que tenemos aquí, podemos deducir lo siguiente. Que valor absoluto de x entre x es igual a 1 si x es mayor a 0. Y menos 1 si x es menor a 0. Entonces, bajo ese criterio, nos están diciendo cuando x es mayor a 0. Entonces, cuando x es mayor a 0, esto nos da 1. Eso quiere decir que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de valor absoluto de x, esto es igual a 1. Entonces, estamos obteniendo lo siguiente, que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, pero es distinto a f de x, es decir, a f de 0. ¿Por qué? Porque en el primer caso nos dio, cuando el límite de f de x, cuando x tiende a 0 por la izquierda, nos dio 1. Que esto es igual al límite de f de x cuando x tiende por la derecha, que dio 1. Pero si nosotros evaluamos en 0, la función nos daba 0.
Entonces, eso quiere decir que esto es distinto de 0. Por lo tanto, la función no es continua. ¿Sí ven por qué no es continua? Sí. Entonces, como la función no es continua, la función es f de x es discontinua. Pero, como el límite por la izquierda y el límite por la derecha da lo mismo, pero la imagen no da la misma, sería f de x es discontinua, pero sería una discontinuidad evitable. Porque no estamos generando los saltos que vimos en las primeras gráficas. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Tienen alguna duda? Y lo que tengo dudas es con eso de valor absoluto de 1 y -1, ¿me lo podría explicar? Sí. Recordemos que cuando nosotros tenemos un valor absoluto, nosotros no podemos dar por hecho qué valor va a tener esta x, sino que nosotros tenemos que ver en dos casos. Entonces, vamos a tener el valor absoluto de x, y esto va a dar x. Recordemos que el valor absoluto es la distancia de un punto al centro. Entonces, este valor absoluto va a dar x si x es mayor o igual a 0. Es decir, va a dar positiva. Eso significa positivo. Va a ser positivo si x es mayor o igual a 0. Y va a ser negativo si x es menor o igual a 0. Entonces, bajo ese mismo criterio de aquí arriba, nosotros lo que hacemos es que agregamos esta fracción. Entonces, valor absoluto de x sobre x. Solamente lo vamos a basar en la x de arriba. Va a ser positivo si x es mayor a 0. Estrictamente mayor porque si x es igual a 0, esta parte de aquí abajo nos va a hacer una indeterminación. Por eso es que aquí solamente trabajamos con estrictamente, mayor o menor. Y luego va a ser negativa si x es menor a 0. ¿Por qué pasamos de este paso a este aquí abajo? Porque recordemos que si nosotros dividimos o simplificamos x entre x, eso nos va a dar 1. Y bajo ese mismo principio, x entre x va a dar 1, pero el menos va a dar -1. Ahora, como estamos evaluando cuando x es mayor a 0, en esta parte de aquí, lo vamos a basar solamente cuando x es mayor a 0. Entonces, si x es mayor a 0, esta fracción que tenemos aquí va a dar 1. Que es lo que tenemos en esto. Entonces, valor absoluto de x entre x, eso va a dar 1. Ahora sí estamos claros. Y ahora sí, gracias. Bueno, con mucho gusto. Con este ejercicio estamos bien. Sí. Ahora, la 14 de esa práctica 3 la lograron hacer. Yo sí lo logré. La profe bueno, tuvo que explicarme una parte, porque había como una parte en la que sí se hizo como complicado para mí, pero no sé si las chiquillas también la quieren hacer. Sí, también la podríamos hacer. Ya se las... Esta sería la 14. Ajá.
Bueno, vamos a verla. Tenemos A constante. A pertenece a R. Y H una función en números reales. Entonces tenemos que H de X es igual a 1 menos cos de X menos 3 sobre X menos 3 y X a la 2 menos A a la 2 sobre X más A. Entonces, tenemos que se da la primera si X es menor a 3 y se da la segunda si X es menor o igual a 3. Entonces, lo primero que hacemos es lo mismo que antes. Hacemos la gráfica. Nos ubicamos propiamente en 3. Entonces, cuando X es menor a 3, la función va a ser 1 menos cos de X menos 3 sobre X menos 3. Pero, cuando X es mayor o igual a 3, es decir, va a abarcar todo esto, la función va a ser X a la 2 menos A a la 2 sobre X más A. Entonces, ¿qué pasa cuando, primero que todo vamos a evaluar, qué pasa cuando X es igual a 3? F de 3. Con F de 3, esto es igual a, con F de 3, cuando X es igual a 3, vamos a tener esta función. Entonces va a ser X a la 2 menos A a la 2 sobre X más A. Esto es igual a, vamos a simplificar un poco, X menos A por X más A sobre X más A. Simplificamos esto y esto es igual a X menos A. Ahora, si evaluamos con 3, esto va a ser igual a 3 menos A. Entonces, esto es lo que tenemos que tener. Eso es cuando evaluamos en 3. Ahora vamos a probar qué pasa cuando X es menor a 3. Vamos a tener el límite. Cuando X tiende a 3 por la izquierda, de 1 menos cos de X menos 3 sobre X menos 3. Sí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Entonces, veamos lo siguiente. Notemos que lo que tenemos aquí dentro de este cos es igual a lo que tenemos en el denominador. ¿Sí? Sí, Sí. Entonces, lo que tenemos una propiedad de los límites que dice que el límite cuando X tiende a de 1 menos cos de X sobre X, esto va a ser 0. Entonces, si nosotros tomamos lo que está dentro del paréntesis como, no sé, tomemos que X menos 3 es igual a Y. Esto lo vamos a tener como el límite cuando Y tiende a 3. En este caso, si nosotros tomamos con este principio
Y nosotros tenemos que x menos 3 es igual a y. Si nosotros lo simplificamos, vamos a tener cuando y tiende a 0. ¿Sí ven por qué? Entonces, cuando y tiende a 0, de 1 menos cos de y sobre y. Y esto va a ser igual a 0. ¿Por qué es esto? Porque veamos que en este lado de aquí nos está diciendo que x tiende a 3. Entonces, si x tiende a 3, si nosotros sustituimos x menos 3 menos 3 es igual a y, esto va a tender a 0. Entonces, y va a tender a 0. Por eso es que aquí da 0. Esta propiedad es para cuando x tiende a 0. Ahí estamos bien. ¿O quedaron confundidas? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando x es mayor a 3? Cuando x es mayor a 3, volvemos a esta parte. Entonces vamos a tener el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de x a la 2 menos a la 2 sobre x más a. Entonces, de esta forma, si simplificamos a como lo hicimos arriba, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de x menos a por x más a sobre x más a. Si simplificamos esto con esto, nos va a quedar el límite cuando x tiende a 3 por la derecha de x menos a, que esto es igual a 3 menos a. Entonces, la pregunta que nos están haciendo es, ¿qué valor? Lo que nos están preguntando es el valor de a, de modo que h sea continuo en 3. Entonces, para que h sea continuo en 3, tenemos que el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha, que esto tiene que ser igual a f de 3. ¿Cuánto nos dio el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda? Nos dio 0. El límite cuando x tiende a 3 por la derecha nos dio 3 menos a. Y la imagen de f de 3 nos dio 3 menos a. Entonces, ¿qué valor tiene que tener a para que esto se cumpla? Esta igualdad se cumpla. 3. Entonces, si a es igual a 3, vamos a tener 0 es igual a 0, que eso es igual a 0. Por lo tanto, el valor tiene que ser a igual 3. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Sí. Bien. Entonces, no sé si les parece. No sé si les parece revisar un poco de la lista 4 o si tienen alguna duda de la lista 3. ¿Tienen alguna otra duda de la lista 3? Yo no tengo más de ahí.
Si no, podríamos hacer unos de la 4. Sí. Entonces, vamos a ver. De la lista 4 tenemos estas. ¿Cualquiera o tienen alguno en específico? Por mí cualquiera. Bueno, hagamos entonces de las primeras. Calcular por definición. Entonces, vamos a hacer la... Hagamos la A. Luego hacemos ahí, vamos cambiando. La A dice f de x es igual a 3x a la 2 menos 5x más 7. Entonces, la derivada de f de x por definición está dada por el límite cuando h tiende a 0 de f de x menos h más f de x sobre h. Aquí es un menos, ¿verdad? X menos h. No es más y luego el menos. Es X más, más h, x más h menos f de x. sí, Ujú, ¿está bien? X más h menos f de x. Entonces, bajo este límite que tenemos de este lado, vamos a resolver esto. F' de x va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de, bueno, f de x más h menos f de x. Todo esto sobre h. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de. Esto que tenemos aquí es evaluar x más h en toda esta función de aquí arriba. Entonces vamos a tener 3x más h al cuadrado menos x más h más 7 menos toda esta función. 3x a la 2 menos 5x, bueno, en este caso que sería más 5x menos 7. Todo esto sobre h. Ahora, el límite cuando h tiende a 0 de. Efectuamos esta fórmula notable aquí arriba. Sería 3d x a la 2 más 2 veces x por h más h a la 2 menos 5 por x, 5x y 5 por h, 5h más 7 y escribimos lo demás como está. H. Seguimos. El límite cuando h tiende a 0 de. Multiplicamos el 3. 3x a la 2 más 2x, 2 por 3, 6x. 6x por h más 3h a la 2. Menos. Bueno, en este lado vemos que podemos simplificar este 5 con este 5.
Entonces, esto y esto da 0 y nos quedaría más 5h más 7. Ah, bueno, este 7 también lo podemos simplificar. Más 7 menos 7. Y aquí quedaría entonces, aquí nos quedaría menos 3x a la 2. Todo eso entre h. Menos 3x a la 2. El límite cuando h tiende a 0 de. Seguimos. Si vemos, podemos simplificar este 3x a la 2 con este 3x a la 2. Y nos quedaría, esto se va con esto y solamente nos quedaría 3h a la 2 más 6x por h más 5h. Todo esto entre h. Ahora, si nosotros evaluamos en ese caso, nos va a dar 0 sobre 0, porque 0 por 3, 0 por 6 y 0 por 5 da 0. Y entre 0 da 0 sobre 0. Entonces lo que hacemos es que sacamos un h a factor común. El límite cuando h tiende a 0 de h, y nos va a quedar 3h a la 2, 3h más 6x más 5. Todo esto sobre h. Ahora lo que hacemos es que simplificamos esta h con esta h. Y lo que nos quedaría es el límite cuando h tiende a 0 de 3h más 6x más 5. Y si evaluamos, esto nos va a dar, si evaluamos h igual 0, vamos a tener que esto va a ser 0. Y esto nos va a quedar tal y como está. Entonces nos quedaría 6x 5. Ahora, donde tengo dudas en este signo. Ah, aquí es negativo. ¿Por qué ahí es negativo? Porque vean que aquí tenemos este menos. Menos 5 por más h daría menos 5h. Por lo tanto, aquí daría 6x menos 5. ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, vamos a hacer otro. Esa era la A. Vamos a hacer la... Hagamos la H. ¿Cuál prefieren hacer, la H o la E? La E. La E. Hagamos la E. La E tenemos f de x es igual a la raíz de 2x más 1. Entonces, tenemos lo mismo, f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f
de x más h menos f de x sobre h. Entonces, f' de x va a ser igual a el límite cuando h tiende a 0 de, ya tenemos eso, entonces no voy a escribir, de la raíz de 2x más h más 1 menos la raíz de 2x más 1, todo esto sobre h. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí? Lo que podríamos hacer es lo siguiente. Si nosotros evaluáramos tal y como está, eso nos daría, arriba nos daría la raíz de 2x más 1 menos la raíz de 2x más 1, que eso daría 0 sobre 0. Entonces tenemos que simplificar un poco eso. Lo que vamos a hacer es racionalizar. Vamos a escribir lo siguiente. 2x más h más 1 menos 2x más 1. Vamos a colocarlo entre paréntesis. Sobre h. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a multiplicar lo mismo que tenemos dentro de esos paréntesis, pero con este signo positivo. Entonces vamos a escribir la raíz de 2x más h más 1 más la raíz de 2x más 1 sobre lo mismo. La raíz de 2x más h más 1 más la raíz de 2x más 1. Esto lo podemos hacer porque si nosotros simplificamos estos dos, tanto el numerador como el denominador, esto nos da 1. Entonces no estamos afectando en nada la función original. Ahora sí, ¿qué pasaba cuando nosotros teníamos la multiplicación de lo mismo, pero con diferentes signos? Si nosotros tenemos a a la 2 menos b a la 2, esto es igual a menos b por a más b. Entonces, lo que nos va a quedar es lo siguiente. El límite cuando h tiende a 0 de la raíz de 2x más h más 1 al cuadrado menos la raíz de 2x más 1 al cuadrado sobre h por la raíz de 2x más h más 1 más la raíz de 2x más 1. El límite cuando h tiende a 0 de. Simplificamos. Bueno, más bien cancelamos la raíz con el exponente. Entonces, esta raíz se va con este exponente y esta raíz se va con este exponente. Y lo que nos va a quedar es 2x más h más 1 menos 2x más 1. Todo esto sobre h de la raíz de 2x más h más 1 más la raíz de 2x más 1. Procedemos a resolver algunas cosillas de la parte del numerador. 2x más 2h, si multiplicamos este por este y este por este, más 1 menos 2x. Bueno, aquí hay un menos, entonces este 1 va a ser negativo.
por este menos que está aquí afuera, menos 1. Todo esto sobre h de la raíz de 2x más h más 1 más la raíz de 2x más 1. Y simplificamos arriba. Se puede cancelar el 2x con el 2x y el 1 con el 1. Entonces, este se va con este y este con este. Y lo que nos quedaría sería 2h sobre h de la raíz de 2x más h más 1 más la raíz de 2x más 1. Cancelamos las h. Esta h se va con esta h. Y lo que nos queda es 2 sobre la raíz de 2x más h más 1 más la raíz de 2x más 1. Y por último evaluamos. Entonces, si nosotros evaluamos haciendo 0 esto, aquí abajo nos va a quedar 2x más 1 más 2x más 1, que eso sería 2 veces la raíz de 2x más 1. Entonces nos va a quedar 2 sobre 2 veces la raíz de 2x más 1. Y este 2 se cancela con este 2. Y lo que nos va a quedar es 1 sobre la raíz de 2x más 1. Y ese sería el resultado. ¿Tienen alguna duda con ese ejercicio? Un toque donde cambió el signo del 1 porque lo volvió negativo si lo traíamos positivo de la fórmula. Porque aquí está negativo. Dentro de la raíz está positivo. Pero cuando nosotros cancelamos esta raíz con este exponente, esto nos va a quedar, por decirlo así, nos quedaba esto. Nos quedaba menos 2x más 1. Si nosotros multiplicamos este menos por el 2 y este menos por el 1, nos va a quedar menos 2x menos 1. Por eso es que aquí el 2x queda negativo, pero este 1 yo lo había puesto positivo, pero en realidad va negativo, por este mismo principio. Entonces, este 1 nos va a quedar negativo por este menos que está afuera. Ah, ok, sí, perfecto. Gracias. Yo me perdí un momento en el puro final, en el Ajá. que después de que canceló el 2 de abajo con el 2 de arriba, Yo también. ¿Por qué? es que quedaba una raíz de 2x más 1, pero no sé qué hizo la otra. Ah, en este paso, voy a escribirlo aquí arriba. Este paso nos iba a quedar lo siguiente. 2 sobre la raíz de 2x más h más 1 más la raíz de 2x más 1. Como nosotros estamos evaluando el límite, bueno, aquí vamos a poner el límite cuando h tiende a 0. Cuando nosotros evaluamos en h igual 0, este h aquí nos va a quedar 0. Eso quiere decir que nos va a quedar 2 sobre la raíz de 2x más 0 más 1 más la raíz de 2x más 1. X más 0 sigue siendo x. Esto va a ser igual a 2 sobre la raíz de 2x más 1 más la raíz de 2x más 1. Pero si nosotros tenemos una suma de dos elementos iguales, eso va a ser 2 veces
ese elemento. Y es por eso que de este paso pasé a este. Eso es como si ustedes Ok. tuviesen x más x. Eso sería 2x. Luego aquí lo que hice fue simplemente que el 2 divide el 2. Eso me da 1. Pero nos da 1 en el numerador. Y eso nos va a quedar 1 entre la raíz de 2x. De casualidad, ¿ya ustedes vieron derivadas sin hacerlas por definición? ¿O todavía No, no? eso es para el otro examen, creo. Ah, bueno. En el próximo examen, o cuando ustedes vean esa materia, si ustedes gustan, para que ustedes comprueben, ustedes pueden hacer esta función derivándola, aplicando las propiedades de derivadas, no por definición, y van a ver que va a llegar a esto mismo. Es curioso, pero muy interesante. ¿Hacemos alguna otra de esa misma? ¿Cuál les gustaría hacer? ¿O ya están cansadas? Yo es que no he terminado esa práctica, entonces no sé cómo decirle alguna específica. Ujú. Bueno, hagamos... Hagamos esta 3, que sería una función por partes. A ver cómo nos va. Tenemos p de x igual a x a la 2 menos 16 y 8x menos 32. Entonces, si x es menor a 4 y si x es mayor o igual a 4. Ahora, lo que nos dice es probar o determinar si la función es derivable en x igual a 4, utilizando la definición de derivadas. Entonces, ¿ya han resuelto alguna de estas en clases? Yo creo que Ahora que no. No, eso no, es que quedamos hasta el concepto de derivar, sí, derivada nada más. Ajá, hicimos uno de los ejemplos como los que acabamos de hacer, nada, solo eso. solamente eso, esa parte aquí no la han visto. No, eso lo No, voy a creo hacer que el mañana, viernes. el viernes, perdón. Ah, bueno, está bien. Entonces, si gustan, eso los dejamos para el viernes, entonces, o para la próxima clase. Sí, supongo que el examen solamente les va a entrar eso. Sí, hasta el proyecto de la semana 4. Ajá. Bueno, entonces, hagamos otra de esas de la parte de arriba. Hagamos la y. A ver cómo nos va con la y. F de x igual a cos de 1 menos 3x. Entonces, tenemos que f' de x es igual al límite
cuando h tiende a 0 de cos de 1 menos 3x más h menos cos de 1 menos 3x. Todo esto sobre h. Necesitamos ver una forma que podamos cancelar esa h para que no nos cause molestias. Entonces, vamos a ver, el límite cuando h tiende a 0 de cos de 1 menos 3x vamos a dejarlo igual, 3x más h. Sobre h. Entonces, ese paso fue en vano. Ahora sí, trabajémoslo de esa forma. Tenemos algunas identidades trigonométricas que es lo siguiente. Cos, cuando tenemos dos elementos dentro del paréntesis de una identidad trigonométrica, en este caso, coseno, se hace lo siguiente. Cuando es menos, vamos a tener cos del primer elemento, es decir, cos de 1. Cos de 1 por cos de el segundo elemento. Cos de 3x más h. Más sen de el primer elemento, sen de 1, por sen de 3x más h. Menos. Ahora sí, seguimos con este lado, lo mismo. Cos de 1 por cos de 3x. No me va a caber. Como aquí es más, pero tenemos un menos afuera, vamos a colocar menos sen de 1, sen de 3x. Perdón ahí porque no me cupo. Todo esto sobre h. Entonces, el límite cuando h tiende a 0. Por el momento creo que no podemos cancelar nada. Entonces, veamos lo siguiente. Si nosotros creo que se va a hacer un poquillo largo. Porque nosotros vamos a hacer lo mismo con este lado de aquí. Entonces, con este lado de aquí, vamos a hacer lo siguiente. Cos de 1 por, vamos a abrir un paréntesis cuadrado. Este cos sería cos de 3x por cos de h. Como es un más, aquí sería un menos. Sen de 3x por sen de h. Cerramos. Más sen de 1. Y hacemos lo mismo con este lado. Sen sería sen de 3x por cos de h. Tengo una pregunta. Ajá. Cuando tenemos el cos de 3, bueno, creo que usted lo escribió arriba, en la segunda, bueno, en la segunda o en la primera, que son iguales, de límite, que dice cos de 1 menos 3, ese 3 no debería multiplicar tanto a la x como a la h. Ajá, sí. Aquí es que no le puse los paréntesis. Aquí van esos paréntesis aquí.
Sí, todavía no he Entonces en la multiplicado parte... eso. Ah, ok, gracias. Ya aquí en este lado, ¿qué sería? Para hacerlo así separado. Aquí sería 3h. Sí, digamos, aquí todavía no he multiplicado el 3x más h, más 3h. Aquí en este lado tampoco. Ya para este otro paso sí. Aquí iría igual 3h. Y aquí sería más sen de 3h cos de 3x. Cerramos ese paréntesis que corresponde a este lado. Y todo lo demás se escribe tal y como está. Pero de igual forma no me va a caber. Entonces va a ser cos de 1 por cos de 3x menos sen de 1 sen de 3x. ¿Se ve bien o se ve muy pequeño? Supongo que se ve muy pequeño. Se ve más o menos, pero si no, no sé si podría enviar después una foto al grupo. Ah, sí, digamos, yo les enviaría el PDF. Yo les enviaría el PDF de este documento. Entonces, sigamos. A ver cómo nos va. Ahora lo que hacemos es que multipliquemos. Vamos a ver, vamos a tener el límite cuando h tiende a 0 de... Vamos a multiplicar este primer paréntesis que tenemos aquí. Va a quedarnos cos de 1, cos de 3x por cos de 3h. Eso es lo que hice fue multiplicar este cos por eso que tenemos aquí. Ahora voy a multiplicar este cos por esto que tenemos aquí. Sería menos cos de 1 sen de 3x sen de 3h. Ya. Ahora voy a multiplicar este sen por esto que tenemos aquí y este sen por esto que tenemos aquí. Nos va a quedar más sen de 1 sen de 3x por cos de 3h más sen de 1 sen de 3h cos de 3x. Y luego abajo lo escribimos tal y como está. Cos de 1 por cos de 3x menos sen de 1 sen de 3x. Todo esto sobre h. Ahora, veamos a ver simplificar en todo esto. Vamos a ver qué se nos puede simplificar. Aquí tenemos un sen de 3x, sen de 3x. Pero aquí no. Tenemos sen de 1, sen de 3h, sen de... Entonces, por el momento no podemos... por el momento no podemos simplificar nada. Ahora sigamos viendo. A ver en qué quedamos. Necesito cancelar esta h. Si nosotros fuéramos a evaluar, en teoría, esto nos tiene que quedar menos 3 sen de
1 menos 3x. En teoría nos tiene que quedar eso. Ese es el resultado al que tenemos que llegar. Entonces sigamos viendo a ver qué es lo que podemos hacer. Y usamos otra identidad. ¿Cuál? ¿Cómo cuál podríamos utilizar? La que es sobre fracción. Voy a buscarlas porque no me acuerdo. Está bien. Podríamos tratar de hacer es como ver qué se puede agrupar y qué se puede sacar a factor. Entonces, si nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos agrupar 3 en 3. Podríamos hacer tres tipos de agrupaciones. Entonces vamos a ver. El límite cuando h tiende a 0 de, voy a agrupar este con esta primera. Y voy a agrupar esta con esta de aquí. Vamos a tener, voy a agrupar y voy a sacar a factor común de una sola vez. Entonces lo que nos va a quedar es lo siguiente. Cos de 1, cos de 3x. Paréntesis, cos de 3h menos cos de 1. Lo que hice fue agrupé esta con esta y saqué a factor común cos, perdón, aquí sería 1. Lo que hice fue que agrupé este con este y saqué a factor común el cos de 1, cos de 3x. Ahora lo mismo lo voy a hacer con esta otra de aquí. Voy a sacar a factor común sen de 1, sen de 3x. Entonces aquí sería sen de 1, sen de 3x, paréntesis, y me va a quedar un cos de h, cos de 3h, menos 1. Sería un más. Un cos de 3h menos 1. Listo. Ahora, de aquí puedo sacar un sen de h a factor común, un sen de 3h. Y me va a quedar vamos a ver si nos, sen de 3h. Sí, si sacamos aquí un sen de 3h más sen de 3h, voy a tener, esto es una multiplicación, pero lo voy a escribir aquí abajo. Voy a tener cos, menos cos de 1, sen de 3x, más sen de 1, cos de 3x. Cerramos paréntesis. Todo esto entre
h. Aquí sería 1. Ahora voy a agrupar estas dos cosas que tenemos aquí, estos dos elementos. Saco factor común, esto que tenemos aquí adentro. Y me va a quedar el límite cuando h tiende a 0. P. Cos de 3h menos 1 por, bueno, cos de 3h menos 1 por estos paréntesis, eso que tenemos aquí, cos de 1, cos de 3x, más sen de 1, sen de 3x. Y escribimos todo lo demás, más sen de 3h por esto que tenemos aquí, es lo mismo que si nosotros tuviésemos sen, es volver a hacer la misma identidad trigonométrica que hicimos antes, pero viceversa, al contrario. Entonces lo que vamos a tener es aquí sería, vamos a ver el orden. Sí, aquí sería sen de 1 menos 3x. Todo esto sobre h. Y ya se nos está cortando un poco más las cosas. Entonces, vamos a ver qué otra propiedad podemos utilizar ahí. ¿Quién fue la que me dijo antes que podríamos utilizar una identidad trigonométrica? Yo, Ajá, ¿cuál? no sé exactamente cuál, pero en el curso pasado el profesor nos decía como que uno podría usar cualquier identidad, o sea, siempre y cuando cumpla con lo que uno necesita, ¿verdad? Que no importa cuál, Sí, pero que se llega. Entonces pensé como la que tiene una fracción, creo que era cos 1 sobre sen, algo así es. ujú, Sí, 1 pero sobre sen. no sé. Sí, no recuerdo bien, pero era algo así. Tengo que buscar la fichita. Igual, no sé. Me perdí un momento a ver por No, lo final lo que hizo. ¿en Voy, cuál es que paso? no ¿En puedo. este? De aquí a aquí. Aparece. Ajá, esa última parte no entendí. Este último paso. Este último paso. Este sí sé que es el factor común. Ajá, aquí lo que hicimos, como hicimos agrupación, entonces Ajá, este factor de aquí son igual. ajá, Entonces lo que yo hice fue que saqué el factor común S y lo escribí aquí. ajá. Luego, Y luego el como resto agrupé, lo. como agrupé esto, escribí esto tal y como está. Ahora, esto de aquí, esto de este lado de acá, es igual al límite cuando h tiende a 0 de esto es cos de 3h menos 1 y esto es la misma propiedad que utilizamos, creo que fue aquí, que nos quedaría cos de 1 menos 3x. Y escribimos lo demás tal y como está. Sen de 3h y sen de 1 menos 3x. Ahora, lo que no sé es este signo. Este signo es el que yo creo que nos puede generar un poco de conflicto ahí. Pero veamos. Sí, no.
no importa. Ahí vamos viendo. Entonces, bueno, todo esto sobre h. Ahora, nos sigue quedando el mismo inconveniente. Tenemos que eliminar esa h. Tenemos que eliminar esa h. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué podríamos hacer para eliminar esa h? ¿Qué se les ocurre? Casi siempre sacamos factor común, pero ya ni, no. Sí, es que ya aquí ya no podríamos sacar factor común. Creo yo que nos quedáramos, tenemos varias h. No, necesito Y multiplicar sí, esto. Si multiplico esto con esto. Bueno, sí es una multiplicación. Aquí. Vamos a ver si factorizamos bien. Aquí tenemos sen de 1, sen de 3h, cos de 3x. Cos de 1, sen de 3x y sen de 3h. Sí, aquí solamente podríamos sacar el sen de 3h. Y esto está bien. Ahora, de aquí pasamos acá. Ahora, este sen de 3h no lo podemos multiplicar por esto. Y tampoco puedo sacar esa 3h factor. Pero, Usted dice como poner 3H abajo para cancelarlo con el sen de 3H. sí, eso es lo que estaba pensando. Pero necesito colocar un 3 aquí abajo. El único problema es que si yo coloco un 3 aquí abajo, tendría que multiplicar. Pero no puede separar la función en el más. Bueno, no, pero vamos a ver. Creo que ya sé. Si nosotros tenemos el límite de h cuando esto tiende a 0, vamos a separar esta fracción. Vamos a colocar lo siguiente. Vamos a tener cos de 3h menos 1, todo esto entre paréntesis, por cos de 1 menos 3x. Todo esto entre h. Por propiedad de límites podemos separar esto en dos límites también, ¿verdad? El límite cuando h tiende a 0 de sen de 3h por sen de 1 menos 3x. Todo esto sobre. Hasta ahí estamos bien. Entonces, sí, ya le llegamos. Lo voy a escribir aquí. Fue bastante largo, pero sí le llegamos. Entonces, este lado de aquí, si nosotros evaluamos, si nosotros vamos a evaluar, eso nos daría 0. Este lado aquí nos da 0. Ahora, aquí nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de
Perdón, ¿por qué 0? Voy- Eso es lo que estoy viendo. Porque aquí se hace 0. Si nosotros evaluamos, esto aquí daría 0, cos de menos 1. Si nosotros... Pero es que si evaluamos, tendríamos que sustituir de una vez en y abajo también. Ajá. Cos de menos 1 da 1. En este caso aquí daría, esto tendería a 1. Y esto de aquí sería cos de 1 entre 3x. Pero aquí abajo me daría h. Veamos a Y ver. si se es que si multiplicamos, por ejemplo, un 3, digamos, que es que no Sí, sé es cómo se que llama eso, que se hace arriba y aquí, abajo. aquí a este lado podemos multiplicar por un 3. Si nosotros multiplicamos esto aquí por un 3, ya nos da directamente el resultado. Lo que necesitamos es ver que este lado de aquí nos dé 0. El problema es que nos está dando 0 sobre, no, 1 sobre, bueno, un número sobre 0, que eso sería infinito. Eso es lo que no nos podría dar. Es una suma. Lo estamos simplificando bien. Que necesito sacar una h factor. ¿Hay alguna propiedad de cos que podamos sacar? Cos de h menos 1. Eso es entre paréntesis. Que ya me comí ese paréntesis. Ya casi le llegamos. Ese cos. Necesito sacar esa h. ¿Qué se les ocurre a ustedes para sacar esa h? A mí, bueno, a mí solo se me ocurre multiplicarlo, pero es que con lo no sé cómo se llama eso, que son como especiales, algo de trigonométrico. Cuando tenemos cos, si logramos que llegue Ajá. a 1 menos cos, digamos, de lo que haya en el paréntesis, pero que esté igual abajo, eso daría 0. Ajá. Pero no sé por qué multiplicarlo para que abajo también tenga, o sea, lo que necesito para simplificar y que me dé 0. Sí, lo que necesitamos. Ajá. Es que normalmente cuando hace falta algo, lo que hacemos es multiplicarlo, digamos, arriba y abajo, y porque si se multiplica arriba y abajo, eso va a dar 1, no va a afectar en nada, pero voy a tener la opción de simplificar, Ujú. pero no Sí, sé sí, cómo hacerlo aquí. es que eso es lo que estoy viendo, a ver cómo podemos sacar eh, esa h, porque lo que necesitamos nosotros sacar es una h factor en la parte del cos para poder simplificarlo. Yo sí sé que hay una propiedad para poder sacarlo. El único problema es ver eh, cuál podríamos utilizar. Porque el problema es que esta h es la que nos está generando ruido. Ya en este lado ya nosotros tenemos el resultado. Aquí lo que hacemos es que multiplicamos por un 3 arriba y abajo. Esto nos daría 1.
Y esto nos da el resultado, 3 de 1 menos 3x. Ahora lo que tenemos que ver es cómo sacamos de este lado de aquí un h. ¿Cómo podemos sacar de este lado de aquí un h? Ahí no se podría hacer como sacar el menos a factor para que quede cos de 3h menos cos de 3h más 1 y multiplicarlo por 3 arriba y abajo para que sea 3h y que eso tienda a 0. Es que se Lo que supone que también se podría, necesita un 1 afuera, o sea, un 1 menos, creo que es. sí, digamos, para hacer lo que usted me dice es que hagamos, coloquemos así. Bueno, esto no importa. Que hagamos cos de 3h menos 1 sobre 3h menos 1. Para que esto sea 1. Pero creo que para eso necesitamos No, yo cos de x. no decía eso. Es que, Es, o es, sea, la propiedad sí necesita el 1, digamos, 1 menos cos de x entre x. ujú, Pero aquí ni siquiera tengo, digamos, el 1 fuera. sí, sí, es que ese es el problema. Y no O sea, lo podemos agregar así, porque tiene que ser, ajá. no se puede simplificar porque es una suma. Sí, la teoría sería que aquí diera, que aquí fuese un 1. Si esto es 1, tampoco podríamos. Si no, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Como ya casi termina la sesión, entonces, sería tratar de dejarlo hasta aquí y ver si lo podemos resolver en la próxima clase. Porque sí me genera duda cómo podemos cancelar esta h. Creo que sí hay una forma, porque ya esto está, ya esto ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es cancelar esta h de aquí, pero necesitamos ver cómo. Porque eso yo lo puedo separar como cos de 3h menos 1. Bueno, aquí sería 3h. Ah, bueno, no, sí, pero ahí está. Sí, sí, sí. ¿Cómo es la propiedad? La Para propiedad que, es 1 menos cos de x entre x, eso es 0. Ajá. Entonces sería, eh, ¿dónde lo pongo? Vamos aquí. Vamos a hacer aquí nuevo. Esto que tenemos aquí arriba, vamos a ignorar este paso. Lo que voy a hacer es que voy a multiplicar por 3 arriba y abajo. Entonces vamos a tener el límite cuando h tiende a 0 de 3, 3 de cos de 3h menos 1 por cos de 1 menos 3x más 3 de sen de 3h por sen de 1 menos 3x. Todo esto sobre 3h. Ahora sí, vamos a hacer la separación. El límite cuando h tiende a 0 de el límite cuando h tiende a 0 de lo siguiente. Vamos a tener, voy a separar estos dos límites. 3 de cos de 3h menos 1 por cos de 1 menos 3x. Todo esto sobre
3h más 3 de sen 3h sen de 1 menos 3x. Todo esto sobre 3h. Bueno, aquí faltó el límite cuando h tiende a 0. Ahora sí, si sacamos de aquí un menos a factor, vamos a tener lo siguiente. El límite cuando h tiende a 0 de, voy a hacerlo así, menos 3, aquí sería menos cos de 3h más 1 por cos de 1 menos 3x sobre 3h. ¿Sí? Y aquí vamos a tener lo siguiente. El límite cuando h tiende a 0 de 3 sen de 3h sen de 1 menos 3x. Todo esto sobre 3h. Ahora, la propiedad dice que si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos cos de x sobre x, esto es igual a ¿cuánto? A 0. Entonces, si logran ver esta parte de aquí, eso nos da ¿cuánto? 0. 0. Y 0 multiplicado por todo esto da 0. Más el límite cuando h tiende a 0 de. Ahora, si nosotros vemos esta parte de aquí, eso es otra propiedad del límite que dice el límite cuando x tiende a 0 de sen de x sobre x. Esto es igual a 1. Entonces, ¿qué nos está quedando? Bueno, voy a escribirlo aquí. El límite de 3, esto da 1 por 1 por sen de 1 menos 3x. Y esto es igual, como ya no tenemos h, lo sacamos del límite y nos va a quedar 3 sen de 1 menos 3x. Y eso, este sería el resultado. Aquí es positivo. Porque el resultado como tal, digamos, si nosotros tenemos voy a explicarles por qué ahí es positivo. F de x es igual a cos de x, la primera derivada es igual a menos sen de x. Sí, pero como este 3 tiene un menos, a la hora de que nosotros derivamos, este menos va a salir. Entonces, menos por menos nos va a dar más. Por eso es que aquí el resultado nos está dando positivo. Y este sería el resultado. Un poco largo, pero salió. ¿Puede leer el resultado? Es que no lo puedo leer bien. Porfa. El resultado sería 3 por sen de 1 menos 3x. Ah, ok, gracias. Y creo que lo podríamos revisar. Si nosotros lo revisamos en la práctica 4, ahí la profesora puso, ahí vienen los resultados. Aquí está. 3 sen de 1 menos 3x. Y eso daría el resultado. Entonces, creo que ahí estaríamos por hoy. No sé si tienen alguna otra duda, No, muchas consulta, gracias. sugerencia. Bueno, con mucho gusto. Ustedes solamente pueden el día de hoy, ¿verdad? Sí.
Sí, bueno. yo sé, bueno, yo algunos martes tal vez sí, porque a veces tengo clases y a veces no, Ajá, pero casi siempre solo los miércoles. está bien. Entonces, yo voy a tomarle foto a eso y yo lo envío en un PDF al grupo y nos veríamos entonces la próxima semana. Perfecto, muchas gracias. A ustedes. Gracias.